tabla se llama resumen, ¿no? Summary, que me indica el porcentaje de varianza. ¿Qué es la varianza? Es el porcentaje que cada dimensión aporta. Por ejemplo, a partir de ahora, mi test tiene 5 dimensiones, donde la dimensión 1 aporta un 21,5%, la dimensión 2 un 16,6%, mi dimensión 3 un 15,5%, la dimensión 4 un 15,4% y la dimensión 5 un 11,5%. Si hacemos la suma de todos estos porcentajes, es este último porcentaje. Así que de frente vas a ir a ver esta tabla y te vas a la última columna, última fila. En mi caso me salió 80,4. ¿Y cuánto te debería salir a ti? Debería salir más del 50%, porque eso significaría que tu test ha sido construido y está siendo efectivo más del 50%. En mi caso salió 80%. Bien, nuevamente, ¿qué me indica esta tabla? El rendimiento de mi test. ¿Qué tan bien mide mi test? Vamos a imaginar que este es un test de autoestima, entonces este test es efectivo para medir la autoestima en un 80%. ¿Cuánto debería ser? Mínimo 50%. Y las dos últimas tablas, que acá yo la tengo como assumption checks, pero en tu caso debe ser supuestos, comprobación de supuestos, algo así te debe salir a la traducción. Y vamos a tener dos tablitas, la prueba de esfericidad de Bartlett y la medida de adecuación muestral de KMO. Y estos dos estadísticos tienen ciertos, deberían cumplir, esa es la palabra, deberían cumplir ciertos valores, ciertos requisitos. Número 1, la prueba de esfericidad de Bartlett debería tener un P menor a 0.050, cosa que se está cumpliendo, ¿no? En mi caso se está cumpliendo porque tengo el número 0.001. Y acabo de decir que este P debe ser menor de 0.050. Y en el caso del KMO, solamente fíjate en el overall, o en tu caso debe ser general. En general, este valorcito debe superar el 0.750. Bien, debe superar el 0.750. En mi caso no lo superó, ¿sí? En mi caso no lo superó. Claro, ¿qué significaría, profesora, que no supere? Mira, yo te explico lo siguiente. La prueba de esfericidad de Bartlett y la prueba de KMO son requisitos, son supuestos básicos. ¿Para qué? ¿Requisitos para qué? Para dar por aprobado esta distribución que tenemos aquí, o sea, el análisis factorial exploratorio. Así que anota, por favor, anota en tu cuaderno, tengo la esperanza que tengas un cuadernito a tu lado, que el análisis factorial exploratorio cuenta con dos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? La prueba de esfericidad, ¿no? Esfericidad de Bartlett y el KMO. ¿Y cuál es el valor? ¿Cuál es el número que tiene que pasar? Ok, repito. El P-valor, esto se le llama P o significancia, ¿sí? El P o significancia de la prueba de Bartlett debe de ser mayor a 0.050. Bien, debe ser mayor a 0.050. Y el KMO, el valor general, debe ser mayor a 0.750. Debe ser mayor a 0.750. ¿Qué pasa, profesora, si no cumple? Si no te cumple los dos valores, significa que tu test, así te haya salido estas tablas de acá arriba, no tienen fundamento, no son correctas, son incorrectas porque no está cumpliendo los requisitos. Si no pasan los dos, y si no pasa uno de ellos significa y es candidato, grupo candidato a volver a recoger datos. Porque es probable que estos datos hayan estado mal contestados, porque el KMO, ¿sabes por qué se llama medida de adecuación muestral? ¿A qué te suena la palabra adecuación muestral?
tan simple como decir qué tan adecuada ha sido tu muestra. ¿Y a qué se refiere a que tu muestra ha sido adecuada? A la cantidad de muestra que tú has tenido. ¿Sabes por qué a mí me sale muy bajito? 0,426 y no superó el 0,750 que te digo que tiene que superar. Porque mira mi base de datos. Mi base de datos es solo de 100 casos. Es más, menos, todavía es de 67 casos, porque he eliminado casos, ¿no? He eliminado por tema de filtro. ¿No ves que eliminábamos por filtro? 67 casitos nada más, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Por eso solamente mi KMO es muy bajito, ¿no? Pero en tu caso no debería ser así. En tu caso todos los grupos han debido pasar los 300 casos, ¿no? Entonces se espera que tu KMO, el valor general, sea mayor de 0.750. Y la prueba de Bartlett mide la correlación que hay entre las dimensiones. Si bien es cierto las dimensiones son independientes, al formar parte del mismo instrumento, algo en común deben tener esas dimensiones, ¿no? Porque si no, no formarían parte del mismo test. Entonces, cuando este valor es menor a 0,050, significa que las dimensiones se relacionan, ¿sí? Guarda sentido las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? ¿A qué me refiero con dimensiones? Acuérdate que dimensión y factor es lo mismo. ¿Bien? Quiere decir que estas, a pesar de que sean 5 dimensiones, 5 factores, tienen vínculo entre ellos. ¿Eso qué me indica? La prueba de Bartlett, la prueba de esfericidad de Bartlett. Por eso que se llama requisitos. Entonces, profesora, ¿no deberíamos empezar el análisis factorial interpretando primero los requisitos? La verdad que sí. Deberíamos empezar primero con los requisitos, a ver si cumplió. Si cumplió este y si cumplió este, estás a salvo. Ahora sí puedes darle importancia a las 2 tablas anteriores. Esta primera tabla que nos indica la distribución de los ítems y esta segunda tabla que nos indica la efectividad de cada dimensión y del todo el test en general. Así que, para ir rebobinando y terminando esta parte de validez, resumamos las 4 tablas que hasta ahora hemos visto. La primera tabla, cargas factoriales, se termina hasta cuando todos tus ítems solo van a una dimensión y todos tienen cargas, no hay ningún ítem vacío. Y está ordenadito. Una vez que consigues eso, ahí te detienes. Número 2, la segunda tabla, tu último porcentaje de la última columna, de la última fila, tiene que superar el 50%, ya que este porcentaje indica la efectividad del instrumento. Tercera y cuarta tabla son los requisitos del análisis factorial. Estas 2 tablas deberían cumplir ciertos criterios. En el caso de la prueba de esfericidad de Bartlett, el P debería ser menor, más bajo, más pequeño del número 0.050. En mi caso sí lo es, porque es 0.001. Y la medida de adecuación muestral, KMO, el valor general, solo te fijas en el valor general, overall, debería ser mayor a 0.750. Si estos 2 estadísticos, la prueba de esfericidad de Bartlett y la medida de adecuación muestral KMO, cumplen los criterios que acabo de decir, eso significará que tu análisis factorial sí está aprobado y sí puedes continuar interpretando las tablas. Si uno de los factores, solo uno de estos criterios, los requisitos, no cumple, esto significará que eres candidato a volver a recoger los datos, porque es muy probable que la base de datos que tengas esté un poco mal contestada por el público. Y profesora, ¿y si los 2 requisitos no cumplen? Sí o sí tienes que volver a recoger nueva base de datos, definitivamente. Al menos cuando un requisito no cumple, hasta podríamos revisar tu base de datos. De repente te equivocaste invirtiendo puntajes, de repente pasando los números, pero hay algún fallo. Pero ya cuando los 2 no cumplen, hay un fallo total. Y eso sí, no hay duda de volver a recoger una base de datos hasta que los 2 requisitos aprueben. Finalmente, ya para terminar, este gráfico de aquí se llama script plot o gráfico de sedimentación. Este gráfico, la verdad que es muy fácil de entenderlo, préstame atención. Y por otro lado, no me dice nada nuevo. Este gráfico funciona así. Tienes que contar los puntitos celestes que están por encima de los puntitos amarillos. Repito,
cuenta cuántos puntitos celestes están por encima de los puntitos amarillos. En mi caso vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué es 5? La cantidad de factores. O sea, me está diciendo este test que mi prueba tiene 5 factores. Pero ya lo sabíamos, ¿no, profesora? Sí, ya lo sabíamos, en la parte de acá arriba ya lo sabíamos. Entonces, ¿para qué está el gráfico? Bueno, solo para acompañar. Es una manera bonita, en dibujitos, de entender lo que una tabla te dice con muchos números, ¿no? Ese es el gráfico de sedimentación. Solo sirve para, digamos que reforzar, visibilizar un poquito mejor la cantidad de factores que han sido extraídos. Y hasta aquí termina el análisis factorial exploratorio, habiendo encontrado la cantidad de factores que hay por cada test y sobre todo qué ítems van a cada factor. Bien, una vez que ya vemos que todo ha cumplido, el siguiente y último paso será este. Vas a leer los ítems que pertenecen al mismo factor y vas a tratar de descifrar cuál es el nombre que le pondrías a esa dimensión o factor. Mira, hasta aquí sabemos que Yamovi ha encontrado 5 factores, ¿verdad? Pero lastimosamente Yamovi no habla, Yamovi no se comunica con palabras. Bonito hubiera sido que aquí en lugar de poner factor 1 me ponga el nombre, ¿no? Por ejemplo, autoestima física. Aquí 2, en lugar de 2 me hubiera puesto autoestima social. En lugar de 3, autoestima académica. En lugar de 4, autoestima familiar. Y así sucesivamente, pero Yamovi no me da los nombres de las dimensiones. No me da los nombres de los factores. ¿Quién va a poner el nombre? Tú, tu grupo y tú. ¿Cómo se pone el nombre, profesora? Lee los ítems. Lee el ítem 1, lee el ítem 3, lee el ítem 2. Bueno, en mi caso, ¿no? Y fíjate qué guardan en común. De repente el ítem 2 es, me gusta mi cara. El ítem 1, me gusta mi cuerpo. El ítem 3, me gusta mi tamaño, mi talla. Ah, mira, voy a llamar esta dimensión autoestima física, porque los 3 ítems me están hablando del aspecto físico. Listo. El 5 y el 4, de repente el ítem 5 dice, soy un alumno muy estudioso. Y el ítem 4 dice, me saco buenas notas en el colegio. Ah, perfecto, vamos a llamar esta dimensión autoestima académica, porque los 2 ítems están hablando de un rendimiento positivo en el colegio. Esa es la manera como le vas a poner nombres a tus dimensiones. Puedes utilizar los nombres que ya tenías en tu primera propuesta. ¿Cuál es la primera propuesta? ¿Cómo armaste a tu test? Tú armaste tu test en función de unas dimensiones y pusiste nombres que salían de la teoría, ¿verdad? De repente algunos nombres se mantienen. Solamente tienes que tratar de encontrar cuáles son esos nombres. Y, profesora, ¿y si hay más dimensiones de las que mi grupo propuso? Porque mi grupo propuso 3 y ahora hay 5. Ok, entonces no es obligatorio que uses los mismos nombres. Puedes renombrar, puedes agregar un nombre distinto, diferente, pero que, ¿cuál es el objetivo? De que cada dimensión me hable de cosas distintas. O sea, yo no voy a poner, por ejemplo, a esta dimensión autoestima física y a esta dimensión le voy a poner autoestima corporal. ¿Cuál va a ser la dimensión? Si esta es autoestima física y lo físico es lo externo y lo externo es el cuerpo y esta autoestima corporal, no, los nombres están muy similares. Tienen que ser nombres que marquen diferencias porque por algo Yamovi los ha puesto factores distintos. Ahora tu trabajo, pues descifrar qué nombres les pondrías a esos factores. ¿Correcto? ¿Cómo se cierra el análisis? Con la flechita aquí, ¿no? Repito, ¿cómo se cierra el análisis? Dale clic a la flechita que está dentro del círculo que apunta a la derecha. Clic. ¿Cómo se cierra? En los 3 puntitos, las 3 rayitas de aquí, le das la opción guardar como y ya tú eliges en qué carpeta, ¿no? Con Browse, en qué carpeta quieres guardarlo. ¿Bien? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? En este momento vamos a formar nuestros grupos.